Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo una mañana, tarde, noche deliciosa, que estén tomando algo rico para el frío de este noviembre. Y como ya vieron en el título, hoy voy a hablarles sobre una emoción bien complicada. Voy a hablar sobre la tristeza. Es complicada por muchas razones, no solamente porque es difícil hablar de ella, sino también porque en la neurociencia todavía no hay los estudios suficientes o las respuestas, mejor dicho, suficientes como para poder armar el rompecabezas, como en el caso de la ira, el miedo o el asco. Así que voy a empezar mostrándoles una lista por ahí que hice para que lo puedan visualizar. Para definirla, la tristeza es una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida. Es temporal y se puede desvanecer con el tiempo. Puede ser intensa y durar poco o mucho tiempo. En general no afecta a las áreas sociales, ocupacionales u otras áreas importantes de nuestro funcionamiento personal. No suele requerir de tratamiento ya que suele resolverse por sí misma. A diferencia de la depresión, que la depresión es una enfermedad, la tristeza digamos que es la antesala, la parte ligera, la parte liviana en cuestión emocional, que no debemos de confundir y debemos de entender muy bien. La tristeza no es depresión. Como ya vieron ahí, es temporal y pues básicamente como por ejemplo en el caso de la depresión que sí requiere de algún tipo de tratamiento, aquí no. La podemos solucionar de muchas otras maneras. Aquí tenemos a los detonantes que serían la pérdida en general, pero más la pérdida de un ser querido, divorcio, ruptura, problemas financieros, problemas en casa o en el trabajo, reprobar un examen o no lograr una meta, eventos decepcionantes, eventos de vida estresantes o negativos, soledad, percepción de ser raro o diferente, es decir, no tener la pertenencia. Si se dan cuenta, básicamente cualquier cosa nos puede producir tristeza. Es una emoción bastante personal, íntima. Aquí no podemos hacer juicios de valor en decir que si es real o no es real, porque va a estar sujeta al dolor, pero también a la intensidad de la emoción. Y esta intensidad o la presión que tenemos de esta intensidad depende del valor que le asignamos a las cosas, de esta carga de valor que tiene. Por ejemplo, hay personas que no experimentan tristeza durante una ruptura amorosa, mientras que el otro o la otra parte puede estar en una agonía completa. Y esto es quizá porque el que está en esta agonía le asignó un valor a esa relación o a esa persona que el otro no la tiene, que no necesariamente es malo, porque también durante estos procesos nosotros hacemos de una manera muy inconsciente, claro está, pero hacemos una evaluación de un costo-beneficio y obviamente ese valor se pondera en cuestión de toma de decisiones. Eh, Evidentemente cuando nosotros valoramos algo, lo cuidamos de ello y pues ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Todo, absolutamente todo en esta vida va a tener un valor y hay distintos tipos de valores. Aquí yo creo que me va a servir el marketing porque les voy a poner un valor, el más simple, el valor de uso. Y para ello yo creo que les voy a tener que dar un ejemplo. Eh, Sería una caja de cartón, ¿no? Todos recibimos paquetes en algún momento y ¿qué es lo que hacemos con esta caja? Bueno, la caja la tiramos normalmente, pues no tiene, carece de valor para nosotros. El valor es lo que está resguardando esta caja, ¿no? Pero ¿qué sucede si esta caja cae en manos de una persona de situación de calle? Pues seguramente le va a servir para cobijarse de alguna manera de la intemperie. Si se la damos a un artista
esta caja va a tener la posibilidad de convertirse en una obra de arte. Si se la damos a un gato, pues bueno, ya sabemos que va a ser su casita, que va a estar jugando con ella por un montón de horas. Al igual que si se la damos a un niño. Este niño lo que va a hacer es que probablemente va a construir un castillo, un fuerte, no lo sabemos todo, también depende del tamaño que tenga esta caja, ¿no? Pero si se dan cuenta, todo depende de en manos de quién está, porque esa persona es la que le asigna ese valor y ese valor está en el uso que tenemos de ello. Como les decía, esta emoción siempre va a estar acompañada del dolor. Así que lo que podríamos estarnos preguntando es si esta emoción es negativa y si realmente tiene un uso o una razón de hacer para estar con nosotros. Y sí, como todas las demás emociones que ya vimos que corresponden a la parte primaria, tiene una razón de ser en nuestra evolución. Es una emoción adaptativa y en eso radica su utilidad. Y ahora les voy a poner las razones por las cuales está esta emoción aquí con nosotros. Bien, ahí está. Una de ellas sería motivar la resolución de problemas, ayudar a concentrarse en encontrar soluciones y mejorar la situación, facilitar el apoyo social, ayudar a obtener el apoyo de los demás, lo que puede resultar favorable en momentos de necesidad, fomentar la autorreflexión y aprendizaje, sirve como señal de que algo anda mal y puede ser necesario un cambio de comportamiento o de circunstancias. Esto puede ayudar a reflexionar sobre las experiencias, aprender de ellas y tomar mejores decisiones en el futuro. Bien, probablemente pueden pensar que la resolución de problemas y la autorreflexión son lo mismo, pero no, en una resolución de problemas es distinto. Digamos que va enfocado más a la cuestión externa, mientras que la autorreflexión, como bien lo dice, es íntima y es personal. ¿Ok? Ahora sí, yo creo que vamos a ir a mi parte favorita, a la parte del contexto, esa parte deliciosa y exquisita. A diferencia de las otras ocasiones, no voy a tocar la parte eh, tanto histórica, es decir, de las primeras civilizaciones como lo había viniendo haciendo, porque si bien es cierto que la tristeza estaba en este periodo, no era así como se trataba esta emoción. Es decir, se tomaba como una especie de melancolía y ya la comenzaban a tratar cuando ya estaba en este estado tan fuerte que nosotros ahora le llamaríamos depresión y ellos le llamarían melancolía o utilizaban también otro tipo de palabras. Está en los papiros de Ebers, también los mesopotámicos o asirios babilónicos hablaron de ella, los griegos, los romanos, en general todas estas antiguas civilizaciones hablaron y estudiaron la depresión o la melancolía o ya, pero en una forma digamos que ya un poco más extrema. De hecho, se utilizaban, al igual que ahorita se utilizan ciertas drogas o tratamientos alternativos que ahora se llaman para poder lidiar con esta emoción. Los resultados, pues obviamente ellos ahí los anotaron que en general a veces sí podían sacar a estas personas de estos estados de melancolía o de depresión, pero en general las consecuencias lamentables eran en muchos casos esta pérdida de identidad, esta... Bueno, no voy a entrar en ese tema porque es bastante escabroso y no me gustaría hacer un juicio de valor ni decir que está bien o que está mal porque cada quien decide qué hacer con su vida, ¿no? Y como ya lo he repetido muchas veces, no soy psicóloga y no me dedico a decirle a las personas cómo tienen que vivir. Así que les voy a dar mejor ese contexto que les digo que a mí me encanta y en este caso, me repetiré, va a ser diferente. Así que les voy a hablar sobre el eterno retorno. ¿Y qué es el eterno retorno? Se los voy a poner mejor aquí por si quieren hacer anotaciones o quieren buscar a uno de los autores que voy a estar hablando por aquí. Vamos a
ponérselos. Ok, aquí lo tenemos ya. El eterno retorno básicamente es que el tiempo se repite en un bucle infinito. Los mismos acontecimientos seguirán ocurriendo exactamente de la misma manera. Este concepto, esta teoría no es nueva, es tan vieja como las primeras civilizaciones. Lo podemos encontrar en Egipto, Grecia, con los nórdicos. Los matemáticos pitagóricos decían que nada es eternamente nuevo. Después de ciertos periodos específicos, los mismos acontecimientos vuelven a ocurrir. En el siglo XIX fue retomada por Heinrich Heine y Friedrich Nietzsche. Esta teoría a mí me parece fascinante y al mismo tiempo a algunas personas les puede parecer escabrosa y de miedo, ¿no? Porque se repiten las cosas. Pero en realidad si nos damos cuenta, sí, todo el tiempo de nuestras vidas vamos a estar repitiendo estas emociones. Volveremos a sentir tristeza, alegría, miedo, asco, sorpresa durante toda nuestra vida. Pese a lo que digan muchas doctrinas, postulados, religiones, biológicamente estamos diseñados para sentir, para transformar esa información e interpretarla dentro de nosotros. No podemos seleccionar qué sensaciones íbamos a tener o vamos a experimentar. Vamos, no somos una inteligencia artificial ni somos máquinas que se puedan programar a voluntad propia. Tenemos un cuerpo que respira, que siente. Y quizá eso es a lo que se referían los griegos con esta cuestión del oráculo y las tragedias. Aristóteles diría que la tragedia es una forma de poder hacer catarsis, es decir, si se entiende esta tragedia, ¿no? Bien, hay personas que les gustan ver patrones en todo y dicen que estamos en esta repetición continua, como ya están viendo ahí. Además de los pitagóricos, también hoy en día hay este tipo de personas que creen que existen muchos patrones que se repiten y uno de ellos, o que están hablando mucho, que quizá estemos, sería la época del romanticismo. Se los voy a poner yo creo que en otra imagen. Okay, aquí ya lo tenemos. Bien. El antecedente del romanticismo es el neoclasicismo y la ilustración. En este periodo, que está más o menos entre el 1738 y el 1800, se le da valor a la lógica y a la razón, y sobre todo la objetividad. También tenemos como antecedente lo que sería la independencia del continente americano, que pues bueno, ya sabemos qué sucedió. Esto sucedió entre el 1776 y el 1830. Y también tenemos a la revolución industrial en 1820 y 1840. ¿Qué sucedió? Que se creó la nueva clase social burguesa y sobre todo las máquinas. En el romanticismo vamos a encontrar este periodo de 1798 a 1837. Aquí les puse una especie como de comparación, si se pueden dar cuenta. Bien, ¿qué pasaba? ¿Y cuáles son las cosas que nos unen con ese periodo? Pues es la exaltación de los sentimientos. Y en el romanticismo tenemos también el pensamiento subjetivo, mientras que en la actualidad tenemos el pensamiento en búsqueda del éxito. Otra cosa que está muy coordinada aquí es la celebración del yo y del individualismo, la apreciación de la melancolía y la tristeza, centrarse en la autoexpresión, el rechazo de las normas establecidas. Y digamos que la parte que es más contundente en diferencia es que para ellos tenía mucho valor la originalidad, mientras que en el caso de nosotros el consumismo es un orden social. También está hablando de esta cuestión de máquinas y tecnología. Ellos sentían miedo y odio a las máquinas, mientras que en nuestro caso está el miedo a la inteligencia artificial. Con esto lo único que podemos hacer es hacernos una pregunta obligada.
qué tan sujetos, frágiles, susceptibles estamos a las modas, a las tendencias. ¿Ustedes creen que sí estamos repitiendo de alguna manera estos periodos históricos, sobre todo este del romanticismo? Hay quien dice que la enfermedad de nuestro siglo es la depresión. ¿Ustedes creen que la tecnología, el individualismo y el consumo tiene algo que ver? Ustedes díganmelo. Porque obviamente yo no quiero poner palabras. ¿Ustedes qué piensan? Díganmelo ahí en los comentarios para que me entere de qué están pensando. Antes de hacer el análisis de alguno de los detonantes como normalmente lo hago, quiero leerles algo de María Rilke, que ustedes lo pueden encontrar en el libro Cartas a un joven poeta. Es un libro precioso por si lo quieren por ahí comprar o encontrar en internet. Les voy a leer algunos fragmentos. Él dice: casi todas nuestras tristezas son momentos de tensión, porque estamos solos con lo extraño que ha entrado en nuestro ser, porque todo lo íntimo y habitual es quitado por un instante, porque estamos en medio de una transición en la que no podemos permanecer en pie. Por eso también la tristeza pasa. Lo nuevo que hay en nosotros, lo añadido, ha entrado en nuestro corazón. Ha ido a lo más íntimo y ya ni siquiera está ahí. Está ya en nuestra sangre. Y no sabemos qué era. Fácilmente se nos podría hacer creer que no ha sucedido nada. Y sin embargo, hemos cambiado. Como cambia una casa en la que ha entrado un huésped. Básicamente lo que nos dice es que aunque no queramos darnos cuenta, aunque queramos eludirlo y evadirlo, la tristeza, sobre todo, pese a las otras emociones de las que ya hemos hablado, sí nos cambia, y nos cambia de una manera que a veces no queremos entender o reflexionar. Bien, voy a continuar. Así que no debes asustarte. Si surge ante ti una tristeza más grande que cualquiera que jamás hayas visto, si una inquietud como la luz y las sombras de las nubes pasa por tus manos y por todo lo que haces, debes pensar que algo está pasando contigo. ¿Por qué quieres excluir de tu vida toda agitación, todo dolor, toda melancolía, si realmente no sabes lo que estos estados actúan en ti? Bueno, ya lo dice él, ¿no? Las emociones nos van a acompañar durante toda nuestra vida. No podemos evitarlas, pese a que muchas religiones o filosofías, libros de autoayuda o coaches de vida nos quieran vender la idea de que podemos evitarlas. No va a suceder así. Como dice la teoría del eterno retorno, estamos en un bucle. Vamos a volver a sentir estas emociones una y otra vez. Las vamos a repetir. Milán Kundera, en su libro de La insoportable levedad del ser, habló en la introducción de ello. Y decía algo bastante lindo. Y era que la Revolución Francesa no se iba a volver a repetir porque los franceses habían aprendido la lección. Quizá también a nosotros nos hace falta aprender la lección. Tenemos que hacer esta autorreflexión. El detonante que quiero analizar con ustedes es el de la pertenencia, porque es uno de los que actualmente tiene consecuencias en la pérdida de identidad y que no tiene ninguna autorreflexión. Creo que todos hemos visto a estas personas en TikTok haciendo el reto de un algo, y se pueden meter desde globos o condones en la nariz y solamente lo hacen por pertenecer, por estar en ese grupo y seguir esa tendencia. No reflexionan en sí. Y no podemos juzgarlos porque, sobre todo en esta cultura en donde se nos instruye a desechar todas estas emociones que llaman negativas, como la tristeza, porque así las llaman, cuando quizá lo que deberían de hacer es informarnos para qué sirven. Por eso digo,
No podemos juzgar de esta manera. Lo grave aquí con la tristeza que sentimos por la no pertenencia es la pérdida de identidad. ¿Cuántas veces han tenido que cambiar su personalidad para poder agradar a otro? ¿Cuántas veces han llorado o sentido frustración porque el otro no los quiere y no los acepta, y entonces incluso tienen que cambiar hasta su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de conducirse en la vida, su forma de expresarse en todos los sentidos? Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, y es completamente obligada, es: ¿qué es más triste? ¿Perdernos a nosotros mismos o no pertenecer a ese grupo? La tristeza, como les he estado diciendo todo este tiempo, nos invita a la autorreflexión. Si ese grupo, si en esa comunidad tenemos rechazo, ¿será entonces que debemos de seguir ahí? No podemos obligar al otro a que nos aprecie o que nos valore. ¿A cuánta gente han visto quedarse en la ruina solo por aparentar? Bueno, lo que les voy a decir ahorita no está en ningún libro, porque pues no lo estoy sacando de ningún escritor, pero sí viene de una persona a la que admiro, que es mi inspiración y que amo profundamente. Es una de esas personas que han construido mi vida, y es mi papá. Papá, si me estás ahí viendo, eh, gracias. No te digo más porque te extraño mucho y no me quiero poner emocional. Bueno, en una de esas conversaciones, de las tantas conversaciones que he tenido y que sigo teniendo con mi papá, pero bueno, en una de estas conversaciones estábamos discutiendo sobre el valor de las cosas, ¿no? Y él me decía que para poder valorar algo tenemos que tener capacidad. Y sí, es verdad, de verdad que tenemos que tener capacidad, si lo piensan. Eh, un artista que ha trabajado con los materiales tiene la capacidad de aprender, distinguir y apreciar la obra de otro. Una persona que tiene ética tiene la capacidad de valorar la honestidad. Una persona que elige reír en lugar de golpear sabe lo que vale un chiste o una broma. Una persona que es amorosa sabe lo que una palabra dulce o un abrazo significa. Una persona que es amiga sabe lo que significa estar. Los que no tienen la capacidad lo dan todo por sentado. Creen que es normal que la vida, la gente les dé todo. Su ego no les permite ver más allá de su ombligo. Para valorar se necesita capacidad. Pueden estar o no de acuerdo conmigo en esto último que les digo. Como siempre, les invito a reflexionar, a cuestionar, a pensar, a no dar la razón solo porque sí. Ya por último les voy a dar una frase de Sartre que tengo tatuada en mi conciencia, que dice: un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Es hermosa. Piénsenla, medítenla. Ya para finalizar, como todos los videos que hago, siempre les digo, y me voy a repetir hasta que quede claro y alguien no me pregunte: yo no soy psicóloga, psiquiatra, no me dedico a nada que tenga que ver con la salud mental. Ya lo he dicho, soy mercadóloga que está muy interesada, involucrada, y que tiene que saber todo sobre las emociones, porque de eso mucho va el marketing. Y pues bueno, los datos que les di, si no les gustan, si no les parecen, ¿qué les digo? Yo no inventé el mundo. Cuando llegué ya estaba así. Así que los veo hasta el próximo video. Espero que tengan una semana rica y deliciosa, que se tomen algo sabroso que les haga sentir placer, que les dé alegría.
y que les pueda ayudar a reflexionar sobre las emociones que tienen. Esta fue la última emoción de la que voy a hablar, que se considera, bueno, al menos de las primarias, que se considera como una emoción negativa. Y las demás que vienen también están más complicadas e interesantes. Bueno, ustedes ya verán en las que siguen. Mientras, les mando un abrazo, mucho cariño y mi deseo de que estén muy bien. Abrazos. Bye bye.